7 de octubre, Nuestra Señora del Santo Rosario. Su fiesta fue instituida por el Papa San Pío V el 7 de octubre, aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Lepanto, 1571, atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Santo Rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación y a la pasión y a la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. Veamos la historia del rosario. Desde el principio de la Iglesia, los cristianos rezan los salmos como lo hacen los judíos. Más tarde, en muchos de los monasterios se rezan los 150 salmos cada día. Los laicos devotos no podían rezar tanto, pero querían, según sus posibilidades, imitar a los monjes. Ya en el siglo IX había en Irlanda la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar, en vez de los salmos, las Ave Marías. Los misioneros de Irlanda más tarde propagaron la costumbre en Europa y hubo varios desarrollos con el tiempo. Santo Domingo busca las ovejas perdidas. La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía albigense. Esta enseñanza de que existen dos dioses, uno para el bien y otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual, el malo todo lo material. Como consecuencia, para los albigenses, todo el material es malo, todo lo que es material. El cuerpo es material, por tanto el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, también por consiguiente Jesús no es Dios. También negaban los albigenses los sacramentos y la verdad de que María es la Madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También habían factores políticos envueltos. Domingo trabajó por años en medio de estos desventurados. Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos, pero muy a menudo, por temor a ser ridiculizado y a pasar trabajos, los convertidos se daban por vencidos. Domingo dio inicio a una nueva orden religiosa para mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Proglie, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen acude en ayuda de Santo Domingo de Guzmán.
La Virgen se le apareció en la capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente lo predicó y con gran éxito, porque muchos albingenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente, la situación entre albingentes y cristianos estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Las promesas de la Santísima Virgen a los que recen el rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la orden de los predicadores, más conocidos como dominicos. Con gran celo practicaban, enseñaban y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Santísima Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi 2 siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitan volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas que le dio a Santo Domingo referentes al rosario. Las promesas de Nuestra Señora, Reina del Rosario, tomadas de los escritos del Beato Alano de la Rupe. 1. Quien rece constantemente el rosario recibirá cualquier gracia que me pida. 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. 3. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. 5. El alma que se encomienda por el rosario no perecerá. 6. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. 8.
Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. 9. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. 11. Todo cuanto se pida por medio del Santo Rosario se alcanzará prontamente. 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. 13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. 15. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. La Virgen del Rosario, vencedora de las batallas. Europa y con ella toda la cristiandad estaba en grave peligro de extinción. Sabemos por las promesas de Jesucristo que eso no puede ocurrir, pero humanamente no había solución para la amenaza del Islam. Los musulmanes se proponían hacer desaparecer a punta de espada el cristianismo. Ya habían tomado Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania, África del Norte y España. En esas extensas regiones el cristianismo era perseguido y muchos mártires derramaron su sangre, muchas diócesis desaparecieron completamente. Después de 700 años de lucha por la reconquista, España y Portugal pudieron librarse del dominio musulmán. Esta lucha comenzó a los pies de la Virgen de Covadonga y culminó con la conquista de Granada, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel pudieron definitivamente expulsar a los moros de la península en el año 1492. La importancia de esta victoria es incalculable, ya que en ese mismo año ocurre el descubrimiento de América y la fe se comienza a propagar en el nuevo continente. La batalla de Lepanto. En la época del Papa Pío V, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió ayuda, pero se le hizo muy poco caso. El 17 de septiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo Rosario. Por fin en 1571 se estableció una liga para la defensa de Europa. El 7 de octubre de ese mismo año se encontraron las flotas cristianas y musulmanas en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados de los estados papales de Venecia, Génova y España y comandada por don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo muy superior en tamaño. Se jugaba el todo por el todo.
Antes del ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde, pero al final los cristianos resultaron victoriosos. En Roma, el Papa se hallaba recitando el rosario en tanto que se había logrado la decisiva y milagrosa victoria para los cristianos. El poder de los turcos en el mar se había disuelto para siempre. El Papa salió de su capilla y, guiado por una inspiración, anunció con mucha calma que la Santísima Virgen había otorgado la victoria. Semanas más tarde llegó el mensaje de la victoria de parte de don Juan, quien desde un principio le atribuyó el triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Más adelante el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a Nuestra Señora del Rosario. Los turcos seguían siendo poderosos en la tierra y en el siguiente siglo invadieron Europa desde el este y después de tomar enormes territorios sitiaron a Viena, capital de Austria. Una vez las tropas enemigas eran muy superiores, si conquistaban la ciudad, to- toda Europa se hacía muy vulnerable. El emperador puso su esperanza en Nuestra Señora del Rosario. Hubo gran lucha y derramamiento de sangre y la ciudad parecía perdida. El alivio llegó el día de la fiesta del Santo Nombre de María, 12 de septiembre de 1683, cuando el rey de Polonia, conduciendo un ejército de rescate, derrotó a los turcos. La batalla de Temesvar. El príncipe Eugenio de Saboya derrotó en Temesvar, en la Rumania moderna, a un ejército turco 2 veces más grande que el suyo, el 5 de agosto de 1716, que en aquel entonces era la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. El Papa Clemente XI atribuyó esta victoria a la devoción manifestada a Nuestra Señora del Rosario. En acción de gracias, mandó que la fiesta del Santo Rosario fuera celebrada en toda la Iglesia universal. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.